En vivo desde Caracas, Venezuela, la primera emisión de El Noticiero. Nuevo amanecer, un nuevo día, en este caso transitamos y vamos de seguidas también a desarrollar parte de lo que es la agenda de este jueves 4 de marzo. Bienvenidos a esta primera emisión de Noticiero de Televen. Vamos a comenzar a resumir algunas noticias importantes que destacan pues en el día de hoy, desde luego en el contexto internacional y desde luego pues en nuestro país. Comencemos por lo nuestro, ¿no? En este caso, la situación del coronavirus, la situación de la pandemia, difícil. Ayer el gobierno confirmaba que ciertamente una de las más agresivas cepas del coronavirus, la llamada cepa brasileña, ya ha llegado a nuestro país, casos muy puntuales en el estado Bolívar, en el estado Miranda y en alguna otra región de Venezuela. Una exhortación del Ejecutivo para reforzar las medidas, la invitación para que incluso en las semanas radicales sean de verdad las más duras en este sentido, porque la expansión y la multiplicación del virus continúa. Se habla ya incluso hasta de una segunda ola, u otros llegan a hablar de una tercera ola, refiriéndose a Venezuela. Ya diversas olas han registrados en otros países. En Venezuela, digo, la situación es sumamente difícil, sumamente crítica, así que bueno, no está de más recordarles que hay que tomar las medidas establecidas de bioseguridad, que son suficientemente conocidas en este caso. Las cifras oficiales, de acuerdo a la información de los voceros del gobierno, en este momento los contagios superan los 140.000 y el número de fallecidos, pues 1.300 y creo que 1.388, si mal no recuerdo, de acuerdo, según el informe que presentaba el ministro de Información y Comunicación. Así que bueno, a cuidarse en ese sentido. Si hacemos un recorrido por otras partes del planeta, bueno, comencemos por la región. Colombia sigue el descenso, en este caso del número de contagios y fallecidos. No obstante, el mayor punto de preocupación e inquietud y que nos está tocando de lleno es el caso de Brasil, donde ayer nuevamente se registró una cifra de personas fallecidas. Un número de muertos importante, igual que el número de contagios. En fin, las autoridades de ese país están tomando decisiones. Hay una disputa incluso pública desde el punto de vista político sobre la forma como el gobierno manejó desde el principio la situación de la pandemia. Eso se extiende, pero es muy grave. Bueno, y está tocando a sus vecinos, como tocó a Venezuela. Igualmente, en Chile, ya desde ayer lo informábamos, se extiende el estado de emergencia y otros países también de la zona o de la región están tomando también iniciativas. En los Estados Unidos la situación también es muy difícil en cuanto a contagios y número de personas fallecidas. No obstante, como se anunció la masificación de las vacunas, entonces calculan que los mayores de edad, palabras de Joe Biden, presidente de los Estados Unidos, estarían vacunados hacia finales del mes de mayo en su mayoría. Hay otros países que han tomado iniciativas, en fin, y eso pues también es importante. Eso va a tener su efecto, sin duda alguna, en tratar de detener la expansión del coronavirus, la distribución por diversas vías de las diferentes vacunas ha continuado, y bueno, y nosotros acá en nuestro país estamos a la expectativa de qué otro tipo de vacunas se autorizan y qué lotes, ¿verdad? Y cuántas dosis vayan a llegar a Venezuela, porque solo ha llegado la rusa, la Sputnik, creo que con 100.000, y la china, la Sinopharm, que llegó en el comienzo de esta semana, una dosis de 500.000, pero hacen falta muchísimas, sobre todo con estas vacunas que son de 2 dosis, una primera y días después la segunda. La única que al parecer no necesitaría en principio una doble dosis es la de Johnson & Johnson, que está por autorizarse en diversas partes del mundo. Ya de hecho en los Estados Unidos se está a la espera para comenzar una vacunación con esa misma
marca, ¿no? en este caso. Bueno, continuamos. Otros temas también que van destacando en la agenda del día de hoy, jueves 4 de marzo. Estados Unidos, y esto seguramente va a provocar, si no ha provocado ya una respuesta de la Cancillería venezolana, ha extendido pues el plazo que ubica a Venezuela como zona de amenaza a la seguridad regional. Eso hay que tenerlo en cuenta en ese sentido. Entonces, significa que el gobierno de Joe Biden continúa con la tendencia que marcó desde el año 2015 el gobierno de Barack Obama, que fue el primero que decretó que Venezuela es una amenaza a la seguridad regional, que siguió con Donald Trump y ahora en esta primera etapa de Biden, de pocas semanas en la presidencia de la República, se ratifica ese criterio. Otro tema también que vincula a Venezuela, pero en el contexto internacional, es que hay un comunicado de la Cancillería de Guyana. Al parecer, supuesto presuntamente, aviones Sukhoi sobrevolaron lo que ellos consideran territorio propio, en este caso de la Guayana Esequiba. Entonces, señalaron que ha sido una nueva agresión de parte del gobierno venezolano, así como ocurrió con unos pescadores guyaneses en zona en reclamación, y que este hecho sería denunciado en las próximas horas ante las autoridades internacionales. Así que hay que estar pendientes en el día de hoy de la Cancillería como fuente informativa, porque está el tema de la extensión del decreto que ya mencionábamos de parte del gobierno de los Estados Unidos, y está el tema también de la denuncia que hace la Cancillería de Georgetown sobre un supuesto sobrevuelo sobre territorio que consideran de ellos, de la Guayana Esequiba, de aviones Sukhoi venezolanos. Bueno, hay que estar entonces al tanto y haciendo seguimiento de esta circunstancia. Por lo demás, en otras informaciones, bueno, está el tema político que sigue en debate, aun cuando no es el que se jerarquiza, y creo que tampoco en este momento el país está como que jerarquizando de una manera significativa el universo político, pero está allí para el registro informativo. El tema de un nuevo Consejo Nacional Electoral, el tema de unas nuevas elecciones, probables mega elecciones. Ayer hubo declaraciones de diversos voceros, tanto del gobierno como de la fracturada oposición venezolana. Bueno, servicios públicos en el país. Hay de nuevo registros informativos sobre fallas en el servicio de energía eléctrica. Ya esto se convirtió en algo cotidiano en diversas partes de Venezuela, por supuesto también en la región central y en particular en la capital de la República. El tema de nuevas denuncias sobre el agua, el estado del agua que se consume. Hay una serie de denuncias también que están registradas en medios de comunicación social y redes sociales en este sentido. Así que bueno, recuerden, esto tiene que ver con el transporte, que a partir del lunes, que todavía hay mucha confusión, comienza el cobro digitalizado para el uso de los vagones del Metro de Caracas. A partir del lunes 8 de marzo, ténganlo en cuenta, y hay que en este sentido multiplicar la voz para que lo sepan y no les tome de sorpresa. Terreno internacional. Bueno, está desde luego en primer lugar el tema de la pandemia, pero también se han presentado otras informaciones que iremos describiendo para todos ustedes en el desarrollo de esta primera emisión del noticiero de Televen. Digo lo de la pandemia porque es serio, ¿no? Hay algunos países de Europa que están extendiendo el estado de emergencia, otros tienden a flexibilizar. Hay mucha preocupación por la cercanía de la Semana Santa. En los países con mayoría católica, pues esto forma parte de una tradición, y entonces se ha presentado un debate muy fuerte en España, en Italia, en Portugal, en Francia, sobre el propósito, dada pues la circunstancia económica que se vive, de flexibilizar para que la hostelería, para que la gente de alguna forma pueda movilizarse. Esto es sumamente peligroso. Hay quienes indican que no debería haber movilización extensa y masiva en la Semana Mayor en esos países, y hay un debate interno en ese sentido. Bueno, en deportes hay varias notas también que podemos destacar
en esta primera emisión del noticiero de Televen. Ayer hubo un partido importante de la Copa del Rey, de semifinales, partido de vuelta entre el Barcelona y el Sevilla. El Barcelona pues hizo el milagro, logró revertir la situación porque había perdido en el primer juego 2-0 contra el Sevilla y con una victoria 3-0 pues gana el derecho a participar en la final de la Copa del Rey en España. El fútbol español es muy seguido acá en nuestro país. Y adicionalmente, hoy hay un partido entre los otros dos clasificados en semifinal, partidos de vuelta también, el Athletic de Bilbao y el Levante. El ganador pues disputará la final de la Copa del Rey contra el Barcelona. Bueno, otras notas también van destacando en esta primera emisión del noticiero de Televen que iremos pues presentando dentro de la dinámica informativa que a diario tenemos para todos ustedes. Entre tanto, entonces nosotros ahora vamos a complementar este apretado resumen de notas importantes que destacan en la agenda con los titulares de la primera emisión. Comencemos. Estados Unidos extiende decreto que declara a Venezuela como amenaza a la seguridad regional y en particular a ese país. Tenemos por otra parte en Información Nacional que Jorge Rodríguez, buscará a través de la Comisión de Diálogo, ha dicho que puedan solventarse los problemas que está registrando Venezuela, una convergencia de diversos factores nacionales. Vamos al tema internacional. Esto es bien importante, ¿no? A partir de mañana, Francisco, el Papa, viajará a Irak, una zona bastante conflictiva, donde va a realizar un peregrinaje de 3 días y promoverá el diálogo interreligioso. También en notas internacionales tenemos que condenan a un ecuatoriano de abuso sexual de un niño venezolano. Terrible la situación que está registrándose, ¿no?, en diversos países de la América Latina con la presencia masiva de venezolanos en la diáspora que se van de Venezuela por la situación económica y social fundamentalmente. Y bueno, ya saben el caso del Perú, el tema de la xenofobia, algo realmente lamentable. Bueno, y situaciones también que se han presentado en Ecuador, en algunos otros países de América Latina como Colombia y Chile, ¿no? Bueno, en el espacio de la entrevista estaremos conversando en el día de hoy con Julio Castro, médico infectólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Y al concluir tendremos el segmento de arte y espectáculos. El cantante Wisin presenta la nueva versión de su tema Mi Niña Remix. Bueno, ya saben, abiertas entonces las líneas de contacto, en este caso para que se incorporen en las redes sociales, a través del Twitter pueden hacerlo usando la etiqueta numeral primera emisión. De seguida vamos a presentarles los titulares de la prensa nacional, de la prensa internacional, las noticias que van llegando a nuestra mesa de trabajo. Entonces les dejo con Ricardo y Héctor. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Ricardo. Hola, buen día, Carlos. Buen día, Héctor. Saludos a nuestros amigos televidentes en casa. Bueno, haciendo un poco revisión de la información esta que fue dada a conocer el día de ayer por el presidente de la República, esta variante brasileña de coronavirus que ya se encuentra en el país. Tenemos una nota de la BBC porque no solamente ha llegado a Venezuela esta variante, sino también a Reino Unido. Y este portal pues hizo un trabajo especial con relación a esta variante que en este momento también se encuentra en Reino Unido. Ellos lo titulan de la siguiente manera: variante brasileña de coronavirus, que se sabe de la P.1, y hay algunas informaciones que pues vamos a compartir con ustedes. La variante del coronavirus de Brasil, que ahora también se encuentra en Reino Unido y en otros países europeos, parece ser más contagiosa y puede evadir la inmunidad proporcionada por una infección pasada. Esto lo aseguran los científicos. La experiencia de Manaus, ciudad amazónica más afectada por la variante, sugiere que la cepa podría ser hasta 2 veces más transmisible que el virus previo de COVID en esa localidad. Esto es lo que indica el estudio que se ha hecho sobre este tema. Este estudio precisamente sitúa la probabilidad de reinfección con la nueva variante entre 25% y 60%. Es un estudio que realizan científicos en Reino Unido. Evidentemente habrá que esperar cuál es la posición de los organismos de salud acá en el país y que den ellos en todo caso cuáles son las características de esta nueva cepa y cómo nos podría afectar, ¿no? Claro, bueno, por lo pronto ya el presidente de la República confirmó que fue notificada ya la Organización Mundial de la Salud de la presencia de esta cepa brasilera en nuestro país. Y bueno, como comentaba Carlos al principio, mucha expectativa entonces en torno a qué medidas se tomaría el gobierno, sobre todo con el tema de la Semana Santa, que de hecho el presidente anunció que la posibilidad de nuevas medidas extraordinarias. Sí, bueno, ¿cuáles serán? No sabemos. O es la prohibición como tal o es,
flexibilidad total en la Semana Mayor, no hay que estar muy pendientes en ese sentido, como se hizo en Carnaval, no sabemos. Sí, hay que esperar entonces allí el anuncio que se haga por parte de las autoridades del país. Bueno, nosotros vamos a comenzar a hacer revisión de diarios de circulación nacional y portales web. Y comenzamos, amigos, con la portada del diario El Universal. Precisamente ellos destacan lo que fue esta rueda de prensa que dio el presidente de la República el día de ayer, donde hiciera el anuncio de la presencia de esta cepa en nuestro país. Lo titulan de la siguiente manera: Maduro anuncia presencia de variante brasileña de COVID-19 en el país. El presidente indicó que el gobierno trabajará para proteger contra la cepa y que activará 16.000 brigadas médicas. Allí vamos a revisar en detalle lo que es esta información para traerles a ustedes justamente lo que anunciaba el día de ayer el presidente. Bueno, apareció un caso extraño en La Guaira, en un trabajador del aeropuerto que sirve a Caracas. Hicimos un estudio y se demostró que era la variante brasileña, informó el mandatario, quien indicó que por ahora hay al menos 10 casos en el país. Ante la llegada de la cepa al país, Maduro propuso llevar la vacunación en donde se detecte esta variante. Hay que tomar medidas especiales de bioseguridad. Estamos preparados para todo, dijo el mandatario a través de una transmisión en vivo. También el portal del diario El Universal registra lo que es este reporte que se hace diario con relación a la cantidad de personas que se van contagiando en el país con el COVID-19. En este caso sitúan la cifra en 449 nuevos contagios. En Caracas se presentó el mayor número de contagios en 20 de sus parroquias ayer miércoles. Vemos este gráfico que da cuenta de ello. Bueno, acá se señala que en total de casos nacionales son 442, los casos comunitarios 442 como se lo señalaba. Caracas presenta 119, Miranda 63, Mérida 40, Zulia 27, Aragua 23, Carabobo 23 y en esta infografía se va dando cuenta de la cantidad de casos que hay en cada estado hasta llegar al estado Portuguesa, donde se registró un solo caso. También hay información internacional, está vinculado con la extensión del decreto de declaración de Venezuela como una amenaza para Estados Unidos. En este caso reseñamos la respuesta de la Cancillería. Ellos emitieron un comunicado en respuesta a la decisión del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de extender por un año más la declaratoria de emergencia nacional que considera a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para el país norteamericano. Se publicó entonces un comunicado donde en parte se señala lo siguiente: es lamentable que el nuevo gobierno de los Estados Unidos con esta medida continúe alejándose de la diplomacia y reiterando el modelo de agresión de la administración pasada que ha causado grandes daños al pueblo de Venezuela, poniendo en riesgo áreas tan vitales como alimentación, salud y otros derechos humanos. Bien, vamos a revisar de inmediato el diario Últimas Noticias y tiene el tema de la cepa brasilera en su principal titular. Dice: Maduro anuncia la detección de la variante brasilera de COVID-19. El primer caso se detectó hace 15 días en La Guaira. En otras informaciones se refiere a un tema internacional muy vinculado a Venezuela. Alex Saab, Estados Unidos es culpable al orquestar una campaña contra Venezuela. Finalmente, Diosdado Cabello indica que ya no es de Obama, ahora es el decreto de Biden a propósito de esta decisión del gobierno estadounidense de tratar renovar el decreto de Estados Unidos donde se aplican supuestas medidas coercitivas. De hecho, Venezuela rechazó en un comunicado esta decisión del gobierno estadounidense de considerar que Venezuela es una amenaza inusual para la seguridad de esa nación. Vamos a revisar, amigos, la portada del diario 2001. Su titular principal también reseña lo anunciado el día de ayer por el presidente de la República, Nicolás Maduro. ¿Qué nos dice? Cepa más brava del COVID-19 anda por el país. Nicolás Maduro anunció que la variante brasileña fue detectada en el 23 de enero, el Junquito, La Guaira, Miranda y en el estado Bolívar. Llamó a reforzar las medidas preventivas. En esta portada también hay información en materia económica. Auge del dólar como forma de pago revive a carteristas. Bueno, atención entonces para tener mucho cuidado y no ser víctima de estos delincuentes. Se señala también, hay una nota internacional, 8 heridos por ataque en Suecia.
Bien, nos vamos de inmediato con el diario Meridiano, béisbol de las Grandes Ligas, venezolanos. Gleyber Torres afronta la campaña con la proyección de sacar esta cifra de jonrones, lo cual sería tope para su carrera con los Yankees. El estado físico que exhibe será factor clave en pos de la meta, así que rumbo a los 40, en este caso Gleyber Torres. En otras informaciones, amigos, les comentamos que a paso firme, el Caracas despacha en el Olímpico al club peruano César Vallejo 2-0. Y la lógica, bueno, el pase a la segunda fase de la Copa Libertadores lo logra y ahora se las verá con el Junior de Barranquilla. Así que, bueno, mucha expectativa en torno a lo que va a ser el Caracas en esta Copa de Libertadores. Bueno, sin duda la información deportiva siempre es un bálsamo Así ante es. tantas cosas que no son tan positivas, ¿no? Así es, bueno, amigos, llegó el momento de hacer nuestra primera pausa en la emisión matutina del noticiero. 6:25 minutos de la mañana, ya venimos. Bueno, y vamos a iniciar la revisión de diarios que circulan en el interior del país y nos vamos al estado Lara con la portada del diario La Prensa. Su titular también está vinculado pues, a este tema del coronavirus. Lo anuncio hecho el día de ayer. 3 estados suman 10 casos de COVID con variante brasileña. Un trabajo especial de este periódico nos dice que vestirse sale más barato que comer. Bueno, vamos de inmediato, amigos, al estado Aragua. Y bueno, tenemos el tema de la variante brasilera, también está en el principal titular y se detectan variante más contagiosa en Venezuela. El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció la ubicación de esta variante en Venezuela, 10 casos de la mutación del coronavirus en diversos estados del país. Y también la noticia deportiva del día, el Caracas avanza en la Libertadores. Vamos a revisar ahora la portada del diario La Verdad. Circula en el estado Monagas, titular principal, alerta por 10 casos de variante brasileña del coronavirus. Anuncio hecho por el presidente Nicolás Maduro. Una de las gráficas nos dice, vendedores informales exigen espacios dignos. Y también reseñan una actividad política, exparlamentarios de la Asamblea Nacional de gira en Monagas. Un grupo de exparlamentarios encabezado por María Gabriela Hernández y José Antonio Mendoza marcharon por el centro de la ciudad. Bueno, Ricardo, amigos, llegó el momento de revisar las informaciones más resaltantes en distintas regiones e entidades del país. Así es, comenzamos en el estado Anzoátegui con nuestro compañero Jesús Albino. Buenos días. Gracias, buenos días. El contacto lo establecemos desde la ciudad de Lechería en el estado de Anzoátegui y luego de las denuncias hechas a través de sus redes sociales por parte del alcalde Manuel Ferreira respecto al ataque de algunos íconos de la ciudad, nos encontramos frente al mural Relieve, la lechería de antaño del artista Armando Zavala. Esta obra fue vandalizada por personas aún no identificadas y el artista pues accedió mediante convenios con diferentes instituciones, entre ellas la alcaldía de Lechería, a realizar lo que es la recuperación de este ícono de la ciudad que cuenta la historia de Lechería en sus inicios. También las autoridades hacen un llamado a las personas, a los vecinos de este tipo de obras a realizar la denuncia respectiva cuando se presenten este tipo de actos vandálicos contra los patrimonios en el oriente de Venezuela. Saludamos desde el estado Bolívar, específicamente desde las oficinas del SAIME ubicadas en San Félix. En esta semana de flexibilización están atendiendo en un horario comprendido de 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Esto se pudo conocer también que de manera diaria se están entregando 130 cédulas para adultos y niños. En cuanto a la semana radical, se atiende solo a los niños que van a sacar su cédula por primera vez en un horario comprendido de 8 de la mañana a la 1 de la tarde. Este documento se entrega de manera inmediata. Por su parte, a las afueras de estas oficinas se puede observar que no todas las personas están cumpliendo con las medidas de bioseguridad, pero al ingresar a las oficinas deben cumplir con estos protocolos. Amanecemos en el estado Carabobo informando que una comisión de estudiantes y miembros de la Federación de Centros Universitarios de la Universidad de Carabobo solicitó formalmente a INSALUD la pronta vacunación de los estudiantes de tercer, cuarto y quinto año de medicina y de tercer y cuarto año de la carrera de enfermería. La carta dirigida a la doctora Yona Acero, presidenta de INSALUD, busca gestionar lo más pronto posible esta petición, pues ellos aseveran que este grupo de estudiantes se encuentra
desde el pasado mes de noviembre, prestando apoyo asistencial y de investigación en los centros de salud de la entidad. Nosotros nos encontramos en la parroquia Valentín Valiente de la ciudad de Cumaná, específicamente en la calle Chiclana, donde al menos 45 familias se encuentran azotados por la delincuencia. Ellos indican que los atracos ocurren a plena luz del día y hace al menos una semana fue robado un dispositivo el cual les servía para prestar el servicio de televisión por cable. El contacto lo hacemos desde la Inspectoría del Trabajo en San Cristóbal, Estado Táchira, donde los representantes sindicales de los maestros introdujeron un documento solicitando las condiciones laborales para el inicio de clases semipresenciales anunciadas por el presidente Nicolás Maduro. Asimismo, están también solicitando se les mejore sus condiciones laborales. La falta de combustible trae problemas a los productores agropecuarios, en especial gasoil, ya que se han reportado que es realmente difícil y hasta imposible transportar los alimentos que se generan en las áreas de producción hasta las principales ciudades. De hecho, ya se ha reportado que muchos de estos alimentos se han descompuesto por la falta de combustible. Desde el estado Zulia, Lenín Daniel y Telever. Bueno amigos, en la primera pausa, la emisión matutina del noticiero. Sí señor, son las 6:33 de la mañana. Bueno amigos, nos vamos de inmediato a Bolivia, el Correo del Sur, con esta lamentable noticia que ocurrió el día de ayer. Ya ha avanzado la información, arrestan a 7 dirigentes de la UPEA bajo cargos de homicidio. Familiares de las víctimas fatales de la tragedia exigen justicia. Esta es la situación, la información más importante, por supuesto, en Bolivia. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Clarín. Circula en Argentina. Titular principal: la ciudad se queja por el reparto de vacunas y pide revisar la distribución. El gobierno porteño decidió no comprar dosis por su cuenta. Bueno, vamos ahora con Sinaloa, México. Pandemia daña salud mental de la población. El Sol de Sinaloa reporta secuelas del COVID-19, en este caso porque especialistas estarían detallando las complicaciones que se generarían entonces con el tema del COVID-19, por supuesto con la expectativa y la preocupación que existe en la población generalizada en torno a las consecuencias que genera la pandemia y la posibilidad del contagio. Vamos a revisar ahora la portada del diario El Mercurio. Circula en Chile. Titular principal: tema económico. Reforma eleva la pensión solidaria sobre línea de la pobreza y garantiza que nadie que cotice 30 años se jubile por menos de 325.000. Hay información también vinculado con el tema del COVID. Dice lo siguiente: aumento de camas críticas para pacientes COVID podría abultar la lista de espera de cirugías electivas. Hoy son más de 250.000 las intervenciones que han sido postergadas. Bueno amigos, revisemos de inmediato las condiciones del tiempo gracias al reporte que nos da el INAMET para las próximas 6 horas. Se prevé nubosidad fragmentada en buena parte del país, con descargas eléctricas al sur de Bolívar, en áreas del Zulia, centro-occidente, centro-norte, costero. Caracas estará parcialmente nublada, temperatura mínima 17 grados centígrados, temperatura máxima 27 grados centígrados. Nos vamos a Valencia, parcialmente nublado, temperatura mínima 18 grados centígrados, temperatura máxima 30 grados centígrados. Maracaibo despejado con intervalos nubosos, temperatura mínima 20 grados centígrados, temperatura máxima 31 grados centígrados. Recuerden, por supuesto, que este reporte es válido hasta las 12 del mediodía de hoy. Y si quieres más información, puedes ingresar a la página web www.inamet.gov.be. Por supuesto, vamos ahora con Carlos Fernández. Bien, bueno, vamos a resumir algunos titulares de esta primera emisión. Hay que poner mucha atención en lo que puedan ser nuevas reacciones de la Cancillería venezolana. Ya hubo una en cuanto a la decisión del gobierno de Biden de extender el decreto sobre Venezuela y como país amenaza para la región y en particular para los Estados Unidos. Adicionalmente a eso habrá que entonces ver algunas otras declaraciones de parte de funcionarios del gobierno, pero también se suma a ello
el comunicado de la Cancillería de Guyana, del Ministerio de Relaciones Exteriores, denunciando una supuesta o presunta agresión de parte de Venezuela por el sobrevuelo también presunto o supuesto sobre su territorio de aviones Sukhoi de la Fuerza Aérea de nuestro país. Así que atención con todo esto que es bien importante. Bueno, en el escenario político ya adelantábamos que permanecen o continúan reuniones entre factores de la vida social y económica con factores también del gobierno. Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, señalaba que con la llamada Comisión del Diálogo se van a buscar salidas o alternativas para enfrentar la crisis que vive Venezuela en diversas áreas. Así que bueno, hay que estar muy pendientes en ese sentido. Además, en el escenario internacional tenemos lo siguiente, la visita del Papa a Irak a partir de mañana. Muy pendientes en ese sentido. Y adicional a todo ello, bueno, también estén pendientes de la cobertura que damos a lo que es el tema de la pandemia y el coronavirus. También olvidé señalar, y es muy importante porque era la noticia de la apertura también en esta primera emisión, el señalamiento que hizo el gobierno sobre la llegada a Venezuela de la agresivísima cepa brasileña. Pendientes en ese sentido porque va a ser noticia en el día de hoy. Bueno, tema deportivo. Destaca lo que mencionaba ayer, el Barcelona dio un vuelco en la semifinal de la Copa del Rey y va a disputar la final al haber derrotado al Sevilla. Y en el fútbol local, vinculado a la Copa Libertadores, el Caracas pues derrotó al equipo peruano César Vallejo y continúa en su avance, en su proceso dentro de la clasificación. En el espacio de la entrevista conversaremos, muy importante porque es el tema de la pandemia y el coronavirus, con el doctor Julio Castro, médico infectólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela y también integrante de la Mesa de la Salud, junto con diversos factores nacionales como el Ministerio de la Salud y también las facultades de medicina de las diferentes universidades. Al concluir, tendremos, como siempre, el segmento de arte y espectáculos en lo actual. Uno de los temas, el cantante Wisin, presenta la nueva versión de Mi Niña Remix. Así que no se retiren, enseguida con ustedes. El presidente Nicolás Maduro anunció este miércoles la presencia de la variante brasileña del COVID-19 en el país. Tras un estudio que se realizó a un trabajador del aeropuerto de Maiquetía, se pudo comprobar que este contrajo la mutación del virus proveniente de Brasil. El jefe de Estado aseguró que ya se han detectado 10 casos como este en el país, 6 en Bolívar, 2 en Caracas y 2 en Miranda, por lo que hizo un llamado al gobierno nacional a que ordene la vacunación y activación de 16.000 brigadas médicas para controlar la cepa brasileña, que promete ser más contagiosa e infecciosa que la original. El ministro de Comunicación, Freddy Ñañez, informó que en las últimas 24 horas se detectaron 449 nuevos casos de COVID-19 en todo el territorio nacional. 442 de los casos son de transmisión comunitaria, 7 provenientes del exterior, lo que eleva la cifra total del contagio en el país a 140.383. Ñañez lamentó la muerte de 5 personas a causa del virus, por lo que el número de decesos asociados a la enfermedad es de 1.358. La administración de Joe Biden extendió el decreto que declara a Venezuela como amenaza a la seguridad de esa nación. La orden establece que la emergencia nacional declarada en el decreto ejecutivo 13.692 del 8 de marzo de 2015 con respecto a la situación en Venezuela continuará vigente después del 8 de marzo de 2021. El primer decreto fue firmado por Barack Obama, luego ampliado por Donald Trump y ahora ratificado por Joe Biden. El defensor del pueblo, Alfredo Ruiz, aseguró que las medidas coercitivas impuestas por Estados Unidos y al mismo tiempo intensificadas por la Unión Europea son ilegales y de lesa humanidad. Medidas que son crímenes de guerra, dentro de esa guerra que declaró el gobierno de Estados Unidos a todos los países que no participarán en ello. Es decir, van a ser sancionado cualquier persona, empresa, república, todo eso que negocie con Venezuela. En este caso, por eso digo que es extraterritorial, es totalmente ilegal y crea entonces, como todas las guerras, muchísimos más muertos se crean con esas medidas coercitivas unilaterales, el asesinato de niños y de niñas, que con las bombas que está lanzando también en otros países.
Ruiz mencionó que PDVSA actualmente produce en 1,1% de lo que producía antes las medidas impuestas. Indicó que el gobierno nacional sigue trabajando pese a todos los bloqueos que ha tenido y busca alternativas para tratar de solventar esta situación y al mismo tiempo producir. Destacó que la Defensoría del Pueblo recibió el pasado mes de enero bastante denuncias en comparación al año pasado con respecto al tema de la violencia. Entre tanto, amigos, les comentamos que el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, aseguró que la administración Biden dará un giro a la política exterior del mencionado país, alejándose de costosas intervenciones militares o intentando cambios a la fuerza. El representante diplomático de la Casa Blanca advirtió que la forma como se manejó la promoción de la democracia en el pasado generó una pérdida de confianza en el pueblo estadounidense. Advirtió que la opción militar o los hechos de fuerza fueron tácticas que por bien intencionadas no funcionaron. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, señaló que a través de la Comisión de Diálogo Nacional abordarán todos los temas en el aspecto económico, político, social y cultural, permitiendo así solventar la crisis que atraviesa el país. Aseguró que han escuchado planteamientos de distintos sectores productivos. Quizás en el enfrentamiento y la confrontación política nos seguiremos diciendo las cosas que nos decimos. Pero también es necesario que nos digamos otros elementos que se han quedado al lado del camino. En materia de economía, nosotros hemos escuchado planteamientos que vienen del sector privado que son profundamente importantes, que se han incorporado en la discusión. También hemos escuchado a los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a escuchar a los campesinos y a los productores del campo también. A su vez, el diputado a la Asamblea Nacional Nicolás Ernesto Maduro Guerra reconoció que deben reforzar la estructura académica para mejorar la educación de los venezolanos. Estamos de acuerdo que en Venezuela debemos elevar aún más la calidad educativa para tener mejores profesionales en el futuro, empezando en la primaria, empezando en la secundaria, en la universidad, los valores que se van a dar, y creo que podemos discutir todos esos temas, las visiones, encontrarnos. Entre tanto, la rectora de la Universidad de Carabobo, Jaycee Divo de Romero, consideró necesario la importancia de acudir al diálogo para solventar las diferencias y solucionar los problemas que enfrenta el país. Creemos y sobre todo queremos, y no solamente el verbo, sino la práctica y la necesidad que hay justamente de reconocernos. La negociación no es otra cosa que un proceso de comunicación. Y como proceso de comunicación parte de la necesidad de reconocer al otro, que es distinto a renunciar o a conceder en aquello en lo que creemos. Y por eso todas y cada una de las ideologías, todos y cada uno de los pensamientos deben necesariamente ser respetados. El parlamentario Rubén Lima indicó que pese a las diferencias que puedan existir entre los sectores políticos del país, está de acuerdo en que se ejecuten mesas de trabajo para ofrecer una mejor calidad de vida a los venezolanos. Tenemos que buscar soluciones. Y en eso nosotros hemos estado de acuerdo, en la necesidad del diálogo, de la reconciliación, del reconocimiento y de la paz. Porque es necesario que en ese ambiente nosotros entonces comencemos a buscar soluciones a esos problemas que tienen hoy los venezolanos. Esta mesa de diálogo nacional que se instala hoy aquí en Carabobo no logra su objetivo si no logramos dar con las soluciones a los problemas que hoy estamos viviendo en el Estado y en el país. Este encuentro se desarrolló en la entidad carabobeña con el fin de llegar a objetivos comunes para el bienestar del país, luego de hablar sobre diversas temáticas de interés regional que permitan generar propuestas del amplio espectro. El dirigente político Juan Guaidó ratificó este miércoles que la oposición venezolana no retomará la ruta electoral de no haber garantías en los próximos comicios regionales y municipales. Si nosotros lo que queremos son condiciones para elecciones libres y justas, un CNE creíble por todos, independiente, que confirme nuestros aliados de la comunidad internacional, un cronograma de elecciones
presidenciales, parlamentarias, regionales, municipales, que devuelvan los partidos. ¿Dónde está la tarjeta de la unidad? ¿Dónde está la tarjeta de la unidad? Que devuelvan los partidos a sus legítimos líderes, ya. Y la observación internacional. Esas son las garantías nuestras. Guaidó detalló que las conversaciones que sostuvo recientemente con el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, fueron referentes para la articulación de esfuerzos multilaterales y coordinar próximos envíos de ayuda humanitaria. Hablamos de la ayuda humanitaria, hablamos de facilitar las licencias o la canalización de recursos para poder pagar el sistema COVAX, que está en proceso, como ustedes saben. Faltan detalles técnicos, quiero delegar eso en el equipo humanitario para facilitarlo, no para entorpecer, sobre todo a través de OPS y UNICEF. Así que esperamos buenas noticias en ese sentido muy pronto, pero no solamente eso, insisto, la protección a los venezolanos en el exterior. Guaidó hizo un llamado a la población para que el próximo 8 de marzo salgan a las calles en apoyo a las mujeres venezolanas. Sin embargo, no dio detalles de dicha movilización. Manuel da Silva, Televen. El canciller de la República, Jorge Arreaza, informó que el gobierno venezolano sostuvo un encuentro virtual con la alta comisionada de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, para concretar acciones conjuntas que permitan controlar la pandemia del COVID-19 en el país. La reunión estuvo encabezada por el presidente de la República, Nicolás Maduro. El canciller Arreaza recordó que en octubre del año pasado, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó reforzar los trabajos conjuntos que mantiene con Venezuela. Arreaza además aseguró que en la reunión también se debatió sobre el impacto negativo que han generado las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela. El ministro de Petróleo, Tarek El Aissami, aseguró que durante el mes de marzo el mercado petrolero mostrará cambios positivos. Durante la reunión del Comité Ministerial de Monitoreo Conjunto de la Organización de Países Exportadores de Petróleo, El Aissami manifestó que solo mediante la cooperación de todas las naciones se logrará equilibrar el mercado de crudo a nivel mundial y exhortó a los países miembros de la OPEP a continuar el ajuste progresivo y gradual de la producción. El presidente de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, Jesús Faría, destacó que con las leyes de zonas económicas especiales y nuevos emprendimientos se logrará reimpulsar el desarrollo productivo del país. Hay dos leyes esenciales que se corresponden con la naturaleza de nuestra comisión. Una de ellas es la ley de zonas económicas especiales, la otra se refiere a los nuevos emprendimientos, dos leyes fundamentales en la actual coyuntura que tiene como gran reto la necesidad de reimpulsar el desarrollo productivo del país. Asimismo, detalló que sin la recuperación productiva no será posible atender las diversas necesidades. De igual forma, el diputado de la Asamblea Nacional, José Bielma Mora, presentó un proyecto orgánico de la Ley de Zonas Económicas Especiales con el objetivo de promover el desarrollo de la economía nacional en conjunto con el sector privado. Presentamos un proyecto orgánico de la ley de zonas económicas especiales. Este elemento busca 4 objetivos principales. 1, generar confianza en el capital nacional y en las inversiones extranjeras directas. 2, promover el comercio exterior. 3, fortalecer el bienestar de los venezolanos y las venezolanas. Y 4, generar un fortalecimiento del Producto Interno Bruto por producción de mercadería. Finalmente detalló que se encuentran trabajando en conjunto con otras leyes con el objetivo de mejorar el bienestar de los venezolanos. El presidente de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, Timoteo Zambrano, informó la creación de 3 comisiones mixtas para evaluar las leyes en cuanto a los servicios insulares de los venezolanos en el exterior. Estamos constituyendo hoy 3 comisiones mixtas para trabajar en primer lugar el proyecto de ley de cooperación internacional, igualmente con la aprobación de la ley del Estatuto de Servicios Consulares y también la creación de una comisión mixta para trabajar sobre los servicios consulares de los venezolanos en el exterior y también de esos nacionales de esos países en Venezuela.
Asimismo, recalcó que continúan trabajando en el desarrollo de los programas de orientación que han venido realizando en conjunto con Turquía. Bien, amigos, momento de una nueva pausa. Aquí en la emisión matutina del noticiero, al regreso, el gobierno de Trinidad y Tobago anunció que elegirá y le exigirá a todos los venezolanos para ingresar al país una visa. Extraoficialmente se dio a conocer que importante empresa panameña White Swan Corp pretende ejercer acciones legales contra empresa americana venezolana en los tribunales del distrito de la ciudad de Nueva York. Esta demanda podría tener efectos y consecuencias en Venezuela, debido a que la empresa demandada contraría con una representación importante de capitales provenientes de empresas de alimentos de consumo masivo, inmobiliarias y construcción, todas ellas domiciliadas con nacionalidad venezolana, lo que podría ameritar la intervención de órganos jurisdiccionales y entes administrativos regulatorios de la República Bolivariana de Venezuela. El gobierno de Trinidad y Tobago anunció que le exigirá visa a todos los venezolanos, incluso a aquellos que ya se encuentren registrados en ese país. El ministro de Seguridad Nacional de la isla, Stuart Young, resaltó que pese a que en junio del 2018 los venezolanos que vivían en Trinidad fueron registrados, si estos salen del país deberán presentar una visa para poder reingresar. Young además señaló que en cualquier venezolano que haya ingresado bajo el esquema de registro no se le permitirá obtener la residencia permanente. Este martes un albañil fue asesinado de varios disparos cuando iba en compañía de un vecino a comprar un cilindro de gas cerca de su casa en Carapita, Caracas. Su amigo también resultó herido y su estado de salud es de criterio reservado. Bajo el nombre de Luis Ramón González, de 23 años, fue identificada la víctima del asesinato derivado de un supuesto robo, ya que su cónyuge destacó que no portaba objetos de valor. Había salido de casa solo con una bombona y el efectivo necesario para su compra. Por su parte, fuentes policiales dijeron no ignorar ninguna hipótesis, incluyendo la venganza personal como móvil, aun cuando sus allegados negaron que tuviese conflictos con otras personas. El hombre de oficio obrero de la construcción deja una hija de 2 años. Luciana Peñafont, Televen. Funcionarios de la Dirección de Inteligencia y Estrategias Preventivas de la Policía Bolivariana de Aragua desmantelaron una banda que se dedicaba al robo de equipos médicos en el Hospital Central de Maracay. El grupo delictivo estaba encabezado por el jefe de inteligencia de la policía, del alcalde del municipio Girardot, del estado Aragua, Pedro Bastidas, quien junto a otros efectivos policiales se encargaban de hurtar y posteriormente revender el material médico. Tras la detención, los 6 implicados fueron puestos a la orden de la Fiscalía, así lo informó el gobernador de la entidad, Rodolfo Marco Torres. Docentes del estado Monagas denuncian que las escuelas no se encuentran aptas para retomar las clases presenciales. Aseguran que los planteles educativos han sido constantemente víctimas de robos y hechos vandálicos. Los ladrones han hecho desastres, han desvalijado el preescolar, han dejado las paredes nada más. El llamado es a las autoridades que por favor se aboquen a esto, que nos ayuden, porque debemos pensar en la calidad educativa de nuestros niños y niñas. Más de 5 escuelas han sido visitadas por el AMPA en lo que va de año, según el registro de la Federación Venezolana de Maestros en Monagas. Uno de los planteles que se ha visto más afectado es el Jardín de Infancia República del Uruguay, donde hasta la fecha han ocurrido 9 robos, por lo que el cuerpo docente de la institución pide a las autoridades mayor seguridad en la zona. Una mujer está desaparecida con sus hijos en el estado Lara, que apareció ahora sana y salva. Nuestro corresponsal en Barquisimeto, Ramón Vélez, nos amplía los detalles de la información. La dama contó que al emprender su salida del país llegó al estado Mérida. De ahí le tocó caminar por varios trayectos hasta llegar al Táchira. Específicamente en San Antonio, en una de las vías, ella y sus parientes fueron emboscados por delincuentes que les quitaron todo. Viví una experiencia bien fuerte, espero que los otros venezolanos, así como fui yo, no se le ocurra irse porque es demasiado fuerte. Viví una experiencia bien fuerte caminando con mis 2 hijos y me quitaron todas las pertenencias que yo cargaba y me salieron unas ampollas en los pies que no los aguanto.
Y primeramente hay que darle gracias a Dios que uno llegue bien con mis 2 hijos. Contó la dama afectada que para poder retornar a Barquisimeto intentó pedir teléfonos prestados para comunicarse con sus familiares y se le hizo imposible. Asimismo, detalló que caminó varios kilómetros en 15 días para poder reencontrarse con sus parientes. Desde el estado Lara a Ramón Vélez, Televen. El alcalde de Latillo, Elías Sayé, informó este miércoles que 20 sectores correspondientes a su municipio se quedaron sin luz durante 11 días en el mes de febrero. La Unión, Caicahuana y Oripoto volvieron a ser las zonas más afectadas por las interrupciones de energía. Ante esto, Sayé exhortó al Corpoelec a atender las fallas ocurridas en el municipio, que se suma a la de otros sectores de Caracas. Además, instó a este organismo para que actúe sobre la iluminación de muchas de las vías de Latillo. Asegura que estas no cuentan con suficiente luz y coloca en peligro la seguridad de quienes transitan por ellas. La Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela dio inicio a la primera Expo Venta de Fertilizantes, que tiene como objetivo impulsar la economía del país. Una vez que exista la democratización de los fertilizantes, que montemos un sistema de comercialización y de distribución directa de la industria al productor, se rompe la cadena especulativa. Y una vez que se rompa la cadena especulativa, por supuesto que las cosechas, los productos, los rebaños, la producción de queso, la producción de carne, la producción de leche, la producción de raíces y tubérculos, la producción de hortalizas, llegará por supuesto en forma directa a los consumidores, y ello hace que se abarate en forma importante los costos de los productos agropecuarios para garantizar la seguridad nutricional del venezolano y al mismo tiempo ir poco a poco apoderándonos de la soberanía y la seguridad agroalimentaria de nuestro pueblo. Las declaraciones fueron ofrecidas en la ciudad del Tigre, en el estado de Anzoátegui, donde Campos detalló que más de 350 empresarios se beneficiaron con la compra de fertilizantes de manera directa. Más de 7 millones de bolívares puede costar enviar una camisa a la tintorería y más de 22 la lencería de su cama. Los servicios de lavandería han quedado relegados durante la pandemia, principalmente por 2 razones, según los propietarios de negocios. La primera, que las personas usan pocas prendas formales al permanecer en sus casas. Y la segunda, que quienes sí usan prefieren lavar en casa debido a los elevados precios, anclados por supuesto al dólar. Es un lujo. Para mí es un lujo, porque prefiero hacerlo en casa y ahorita con esta situación que tenemos de pandemia, más todavía. No, yo no hago eso, es a mano, en la casa, solo es lavandería. No, todo lo resolvemos en casa, nada de eso, nosotros no utilizamos lavandería ni nada de eso. Quienes prestan el servicio aseguran que no solo la cuarentena mermó los ingresos en los comercios, sino que también ha venido influyendo el criterio común aplicado en muchos hogares del país, donde el alimento es prioridad y la tintorería no. Ha hecho que los ingresos sean mucho menores porque cada quien tiene, en este momento prioriza todo lo que es realmente necesario. Comida, necesidades básicas, enfermedades, para de contar. Entonces yo considero que la tintorería como tal está prácticamente de último en la escala de necesidades. Pues, así que sí, por lo tanto, las ventas bajas y los servicios por las nubes, porque no tiene otra palabra de verdad, sí se nos pone cuesta arriba de verdad. Vea la siguiente ilustración para conocer los precios de los servicios, luego de visitar varios establecimientos en Caracas. Una blusa va de $2 a $4, el servicio por una camisa de $2.80 a $4. Por una falda puede pagar $2.20 hasta $4. Enviar un pantalón a la tintorería $3, un flux de $4 a $6 y un vestido de gala de $5 a $7. Existen descuentos a partir de 3 piezas, por ejemplo 3 franelas por $5, aun cuando el pago es realizado en moneda nacional. Se calcula en base a divisas, ya que todos los productos empleados en los procesos de limpieza, desmanchado, almidonado y demás son de origen importado. Te subió 100, no importa, súbeselo al cliente, no estoy de acuerdo, porque gracias a eso todos somos partícipes y contribuimos con este desastre que está ocurriendo con respecto a lo que es la devaluación. Pero llega un momento que por más que lo queramos absorber nosotros mismos, la necesidad nos obliga que obviamente nadie va a trabajar de gratis, y perdóname la expresión, pero es la cruda realidad.
Enfatizaron que los esfuerzos para permanecer abiertos al público son significativos. Pago de alquiler, impuestos sobre la renta, nómina y servicios básicos. Un recibo de electricidad puede superar los 150 millones de bolívares al mes, que deben ser pagados por igual, aún con baja afluencia de clientes. Muchas Santa Marías han bajado en los últimos meses. Ha afectado muchísimamente, como un 70%, algo así, porque la gente antes te traía 20 camisas, 15 pantalones, ahorita la gente te trae 2 camisitas, 3 camisitas, y de hecho la ropa, la gente lo que trae la tintorería son las prendas que están manchadas o que tienen algo que no lo pueden sacar en su casa, o más que todo traen edredones, lencería grande que no lo pueden meter en sus lavadoras. Finalmente, responsables de este ramo señalaron que al menos 23 tintorerías cerraron durante el año 2020 en diferentes partes de Caracas. Agregaron que continuarán trabajando durante este año, aun cuando vislumbran el panorama bastante adverso. Luciana Peñafont, Televen. Hasta ahora hacemos una nueva pausa en el noticiero Primera Emisión. Al regreso, al menos 9 personas perdieron la vida a manos de la seguridad birmana. Detalles de estas y otras informaciones acá en el noticiero. Ya venimos. Amigos, iniciamos el recorrido internacional en Ecuador luego que un tribunal condenara este miércoles a 29 años y 4 meses de cárcel a un individuo tras violar a un niño venezolano de 7 años de edad. El hecho ocurrió en el septiembre del año pasado, cuando Marco Joel, quien vivía en un domicilio cercano al de la víctima, accedió a la vivienda del menor por la terraza y lo agredió sexualmente, aprovechando la ausencia de su madre. Finalmente, los jueces del caso dispusieron en la sentencia el pago de una reparación integral a la familia de la víctima. Continuamos en México, donde el Senado aprobó el pasado martes una ley de energía que beneficiará a las centrales eléctricas estatales, que funcionan principalmente con combustibles fósiles, y relega a las plantas renovables y privadas en el orden de la compra de energía. Con 68 votos a favor, 58 en contra, fue aprobada la ley, trayendo quejas de grupos empresariales privados e inversionistas estadounidenses, algunos de los cuales han financiado las centrales de gas limpia, energías renovables en México. Por su parte, el presidente Manuel López Obrador reafirmó que la nación debe ser autosuficiente en materia energética. Esto luego que las tormentas invernales de Texas cortaran temporalmente el suministro de gas natural importado el mes pasado. El Papa Francisco informó que viajará este viernes a Irak, donde realizará un peregrinaje de 3 días y promoverá el diálogo interreligioso. Ante un viaje que ha sido muy cuestionado por el riesgo debido a la pandemia, así como los últimos atentados y lanzamientos de misiles en el país, el pontífice aseguró que Irak no puede esperar y tampoco puede desilusionarlo por segunda vez. El gobierno de Rusia rechazó las sanciones que impusieron Estados Unidos y la Unión Europea por el envenenamiento y el envío a prisión del líder ruso Alexei Navalny. Asimismo, advirtió que las mismas no quedarán sin respuestas. Autoridades calificaron de indignante que Estados Unidos afirme que el Servicio Federal de Seguridad estuvo detrás del presunto envenenamiento que sufrió Navalny el agosto pasado. Además, destacaron que las nuevas restricciones no afectan a la deuda soberana ni a grandes empresas del país, por lo que en la práctica no tienen ningún tipo de impacto directo en la economía. Al menos 9 personas perdieron la vida en Birmania, entre ellos 2 menores de edad, luego que las fuerzas de seguridad del país dispararan a personas que protestaban contra la junta militar del país. 5 de las víctimas se registraron en la ciudad de Monia, 2 en Mandalay, 1 en Miglay y otro en Rangún. Esta cifra se suma a las de más de 30 personas que han fallecido desde que iniciaron las manifestaciones tras el golpe militar el pasado 1 de febrero. Por su parte, el Papa Francisco solicitó a las autoridades del país el cese de la represión e inicie un proceso de diálogo. Asimismo, instó a la comunidad internacional a trabajar para acabar con la violencia en Birmania. Un tribunal de la provincia de Jiangsu, en el este de China, falló a favor de un editor que describió a la homosexualidad como un trastorno psicológico. En 2017, Wang Dongqing demandó al editor del libro y al minorista en la línea de JD.com y exigió que se eliminara la referencia. Sin embargo, el tribunal alegó que se trataba solo de una diferencia de opinión entre el demandante y el editor del libro, más no era un error.
Un grupo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en Estados Unidos identificaron una forma potencial de erradicar el VIH. Los científicos consideran que en lugar de atacar el virus en función de su apariencia, deben hacerlo en función de cómo actúan las células inmunitarias afectadas. Al estudiar las células inmunitarias, los investigadores demostraron que estas tienen un sistema de alarma natural que detecta la actividad de una proteína de la infección del VIH, en lugar de atacar el virus en función de su apariencia. Esta estrategia consiste en atacar el virus en función de lo que está haciendo, actividades vitales que se requieren para que exista este virus. La empresa farmacéutica Merck & Co. ayudará a la empresa Johnson & Johnson a producir su recién aprobada vacuna contra el coronavirus a fin de poder suministrarla más rápido. Autoridades estadounidenses afirman que Johnson & Johnson sufrió desafíos significativos para la producción debido a su complicado proceso de manufactura. Sin embargo, señalaron que estas vías de producir ya 100 millones de dosis para finales de junio. Aunque aún no está claro cuándo surtirá efecto la ayuda de Merck, en cuanto al suministro de las inyecciones, según fuentes oficiales, destacaron que Merck dedicará 2 plantas al proceso de producción, una para elaborar la vacuna y la otra para colocar la sustancia en frascos y aplicar controles de calidad. Rusia iniciará en julio el estudio clínico de una nueva vacuna contra el COVID-19 que promete generar inmunidad a nivel celular. Tendrá una protección de 13 años. La directora de la Agencia Federal Médico-Biológica del país informó que se unirán las primeras 2 fases de ensayos. Además, afirmó que se trata de un fármaco que se desarrollará en una nueva plataforma tecnológica que actúa tanto en la capa externa del virus y bacterias como en otros componentes proteicos. Actualmente Rusia cuenta con 3 vacunas contra el virus, la Sputnik V, la Epivac Corona y también la Covivac. Realizar 2 horas y media de ejercicio físico a la semana ayuda a reducir los riesgos de migraña, según un estudio que realizó la Universidad de Washington. La investigación se realizó en más de 4.500 adultos que padecen la enfermedad. Arrojó que al menos el 73% de quienes practicaron actividades físicas disminuyeron la frecuencia e intensidad de los dolores de cabeza, pues al realizar estas actividades liberan las endorfinas que ayudan a dormir mejor y reducir, por supuesto, el estrés. La popular red de social Facebook anunció esta semana el lanzamiento de nuevas herramientas para frenar la explotación infantil y acabar con los contenidos que puedan violar los derechos de los menores de edad. La plataforma señaló que desde hace ya un tiempo se han desarrollado herramientas tecnológicas para encontrar contenido de explotación infantil en Facebook. Asimismo, las herramientas podrían detectar posibles interacciones inapropiadas con niños o manipulación infantil. La compañía anunció además que se realizó la actualización de las políticas de seguridad infantil. Las nuevas reglas contemplan la eliminación de perfiles, páginas, grupos, tanto en Facebook como en Instagram, que compartan imágenes de menores con mensajes o comentarios inapropiados sobre niños y niñas. Amigos, y el gigante tecnológico Microsoft presentó una plataforma para celebrar reuniones mediante hologramas. El nuevo servicio fue bautizado como Mesh. La plataforma de realidad aumentada permite que personas que están en la plataforma de realidad mixta, las mismas van a estar disponibles tanto con computadoras, tabletas, también teléfonos inteligentes y cascos de realidad virtual de otras marcas. La nueva función de Instagram, los Live Rooms, permiten hacer en vivo hasta 4 personas. La herramienta ofrece a los creadores de contenido nuevas formas de construir un negocio y ganar dinero. Permitirá a los usuarios comprar insignias para los anfitriones y utilizar otras funciones interactivas como compras y recaudación de fondos en vivo. Para disfrutarla hay que abrir la aplicación, deslizar hacia la izquierda, elegir la opción de cámara en vivo, también agregar un título y tocar el icono de habitaciones para agregar hacia los invitados. Los costos de los productos para el mantenimiento básico del cabello de una mujer superan los 18 millones de bolívares o el equivalente a $10 al cambio.
una inversión que le alcanzará para adquirir un champú, un acondicionador, mientras que las cremas para peinar, ampollas, alisadores, hidratadores y colocadores también fueron consideradas por las encuestadoras como pequeños lujos necesarios. Tristemente el físico a veces importa bastante. No precisamente ser lo más hermoso, sino que tú estés limpia, que estés arreglada, eso. Aunque parezca parte irrelevante de la higiene personal, los estilistas aseguran que la calidad y especificaciones del champú, por ejemplo, determinan cuán sano lucirá el cabello. Si es rico en nutrientes, bajo en sodio, dedicado a cabellos con tintura, de rizado o con rulos. Al parecer, usar un producto tomando en cuenta solo el precio pudiera ser contraproducente. Los precios parten de la siguiente referencia. Champú para todo tipo de cabello, 5.600.000. Champú importado con aceites frutales, 9.300.000. Champú anticaída, 13.100.000. En el caso de los acondicionadores, van de $3 en adelante en presentación pequeña o la llamada viajera y de fabricación nacional. Aquellos que prometen máximos beneficios y belleza van de $7 en adelante. Lejanos del sueldo del venezolano promediado en 1.200.000 bolívares. Aunque estén costosos, pues siempre hay que buscar alternativas, porque obviamente no vamos a salir con el cabello sucio ni lleno de grasa por la calle. Independientemente de lo que nosotros cobremos, aunque sea salario mínimo, siempre hacemos un esfuerzo y vamos y compramos nuestro, aunque sea económico, pero lo importante es que mantengamos la higiene personal. Pasamos ahora a hablar de las visitas al salón de belleza, periódicas y alternadas con el cuidado rutinario en casa. Básicamente es corte y secado e hidrataciones. Aquí nuestra directora recomienda las cauterizaciones. El corte de cabello puede ir de $2 a $20, dependiendo del salón de su agrado y presupuesto. Los secados y o planchados de $3 a $25. Las coloraciones, luces, contornos y demás procesos químicos se cotizan según la cantidad de materia a utilizar. Lo que está más de moda ahorita actualmente son los balayage. Las mujeres obviamente al realizarse un balayage tienen que tener un seguimiento de hidrataciones por el daño que le pueda causar los productos. Eso es lo que está más de moda ahorita. Las entrevistadas destacaron que la higiene y arreglo del cabello ocupa un lugar importante en la lista de factores que determinan el bienestar, estima y amor propio de la mujer venezolana. Pues claro, mi amor, hay que hacer el esfuerzo porque está bien de que estamos pasando necesidades, pero la belleza es lo primero. La presencia lo es todo. En caso de que uno vaya a solicitar un empleo en los estudios, todo depende de la presencia con la que uno llegue al lugar. Entonces no puedes llegar a un sitio como que hay sin presencia, sin actitud, toda mal arreglada, porque es como el impacto que tú vas a dar. Los tutoriales y cursos express se han convertido en una alternativa para que entre amigas los tratamientos puedan ser realizados en casa, al mejor estilo de los profesionales, pero con el ahorro necesario. Luciana Peñafont, Televen. Ya venimos con más en solo minutos. En la próxima parte, Carlos Fernández tendrá como invitado en la entrevista a Julio Castro, médico infectólogo y profesor de la UCB. Ya venimos. Estamos en compañía de Julio Castro, médico infectólogo, profesor de la Universidad Central de Venezuela. Julio, bienvenido, gracias por compartir nuevamente en todo este proceso, digamos, de retomar la información como tal en esta primera emisión del Noticiero de Televen. Esto es una entrevista de enmascarados, dada la circunstancia, ¿no? Pero sí me gustaría que, a propósito de los últimos anuncios que ha hecho el gobierno, de la posibilidad, por ejemplo, de clases presenciales que anunció para el mes de abril el presidente de la República, el tema de las vacunas, la posibilidad de no solamente de centrarse en vacunas como Sputnik, sino la alternativa también que otros factores de, digamos, la medicina privada se incorpore también a todo el proceso, que pudieran autorizarse la presencia de otras vacunas. Son tantos temas, Julio. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Carlos, gracias por estar aquí después de este año pandémico y un poco que creo que nos va a llevar todo el 2021 sin duda. Sí, todo apunta hacia ello, ¿no? Con quizás unas variantes en relación al año pasado, porque la presencia de las vacunas es un hecho en el mundo y ciertamente va a cambiar el juego de COVID, pero eso depende mucho de muchas incertidumbres que todavía no tenemos claras. La primera de ellas, en el caso venezolano, es cómo va a ser la secuencia de vacunación. Esta es una carrera del virus contra las vacunas, tenemos que entenderlo así, y la medida que nos tardemos en vacunar intensamente es la misma medida que vamos a tardar a ir a una vía normal.
Esa es como una gran conclusión. Ahora, sobre esto que te planteaba al inicio, Julio, se autoriza la Sputnik, ya llegó. Comenzó en medio de una controversia sobre la jerarquización para vacunar. Bueno, la posibilidad de que pueda crecer o pueda, digamos, multiplicarse el proceso de vacunación. Pero no se sabe si el gobierno, por ejemplo, que pudiera hacer, como han hecho otros gobiernos, autorizar también no solamente el Sputnik, que es el caso venezolano, sino también vacunas como la de AstraZeneca, la de Pfizer, Johnson & Johnson, que anuncian que es una sola vacuna, que se puede preservar en una nevera, en fin. No tienes ninguna información. Es posible que el gobierno autorice, incluso lo que te agregaba, que las clínicas privadas pudieran también incorporarse a todo este proceso. Fíjate, tenemos que ver como con mucha responsabilidad todo este tema. Vamos con los números. La información oficial dice que vacuna de Sputnik van a llegar 10 millones de dosis, que representa 5 millones de venezolanos. Somos 30 millones. Sí. Primer número, claro, ¿qué significa eso? Estamos trabajando en una cosa que se llama la Mesa Técnica Nacional, que es una agrupación convocada por UNICEF y OPS, donde está el Ministerio de Salud, claramente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología y el mundo académico venezolano, el cual yo represento. Están los decanos de las facultades de medicina, para tratar de incorporar fuentes alternativas de vacuna aparte de la Sputnik, que ya está empezando. Creo que lo que más tenemos cerca es una estrategia que se llama COVAX, es una alianza internacional para entrega de vacunas. ¿Se resolvió el tema del pago? Bueno, no, todavía no, estamos en eso. Esto es un tema que va a requerir unas semanas de trabajo, tiene unos trámites burocráticos, y COVAX garantiza 11 millones de vacunas más. Okay, que serían, de las 10, aparte de las 10. Aparte de las 10, 11 más. Okay. Que serían el equivalente a unos 10 millones de personas. 10 millones de personas es el 50% de la población mayor de 40 años en Venezuela. Ya, porque hasta ahora no se ha vacunado en el mundo a niños. Yo creo que las vacunas para niños van a estar al final del año, no al principio del año. Y eso te da ya un 50%. Si teóricamente pudieras colocar todas esas vacunas, un número interesante, no es el óptimo es llegar a 70%. Si tú piensas que la vacuna es la estrategia de controlar la epidemia, ¿ok? Como estrategia exclusiva, que no es. Tienes que, el tema del tapabocas, el tema del distanciamiento, va a seguir todo el año. Entonces, ahí hay unos números claros de hacia dónde debemos apuntar. Sí tenemos que entender claramente, y esto es un mensaje para varios sectores, quien piensa que aquí va a haber un mercado privado de vacunas, que se olviden. Por una razón simple, no hay vacunas en el mundo. Claro. O sea, aquí no hay sobreproducción de vacunas por Pfizer, por AstraZeneca, por no. Todas las empresas productoras de vacunas, inclusive los rusos, inclusive los chinos, sobrevendieron, por ponerlo de alguna manera, o hicieron compromiso por más allá de su capacidad de producción. Entonces, no va a haber excedente de vacunas. Si tú preguntas cuántas vacunas necesitamos en el mundo este año y cuántas puedes producir, ese número tiene una brecha negativa. Sí, hay un déficit. Exactamente. Entonces, no es verdad que va a haber vacunas excedentes. No, eso no va a pasar. Yo creo que las vacunas, como estamos viendo en el mundo, van a ser producto de estrategias nacionales. Eso no quiere decir que el sector privado colabore con la estrategia de vacunación, que es lo que yo creo que tiene que pasar. Y esta es una opinión del doctor Castro, aparte de toda la discusión. Mucha gente lo percibe. Uno en lo básico de información que maneja alrededor de todo esto, uno piensa que el sector privado tiene que sumar, ¿no?, al esfuerzo incluso. Claro, como yo creo que van a ser, voy a otros números. Venezuela, el programa Ampliado de Inmunizaciones, que es la vacunación regular del país, pone alrededor de 3.5 a 4.5 millones de vacunas al año. Esa es la estrategia que funciona. Digamos, yo opino que no funciona tan bien, pero en todo caso ese es el número. Nosotros tenemos que convertir eso a 60 millones de vacunas al año. Entonces, ya esos números, que solamente son un reflejo, no es toda en logística, no es la proporción de números, es mucho más que eso. Entonces, si aquí no se incorporan las cadenas comerciales, probablemente la iglesia, los Boy Scouts, los criollitos, a una estrategia de vacunación, cada uno de sus ámbitos, Fede Cámara, en capacidad de organización, distribución, almacenamiento, cadena de frío, implementación, vacuna, voluntario, no vamos a poder vacunar a toda la gente que queda. Ahora, Julio, pero eso me imagino que lo deben haber discutido en esa mesa donde participan, bueno, los factores involucrados. Lo estamos discutiendo. Okay. Eso es parte, el ministerio tiene un rol directivo en este plan, que claramente para nosotros no hay ninguna discusión sobre eso. La idea es que la mesa técnica incorpore conceptos que no están, o discusiones que no están en el ámbito de lo estrictamente gubernamental, para incorporar toda esta serie de conocimientos, registros,
medición de efectos adversos. Hay diferentes áreas de trabajo y la idea es que haya una discusión profunda de eso y tratar de que... Esto tiene que ser un proyecto de todos, esto no puede ser un proyecto gubernamental, porque si no nos vacunamos todos, no vamos a ir rápido a la vida normal. Vamos a hacer una pausa, Julio, y retornaremos enseguida. Conversamos con el doctor Julio Castro, médico infectólogo y profesor de la Universidad Central de Venezuela. Continuamos con el doctor Julio Castro. Julio, hablábamos también anteriormente, y vamos a procurar respuesta en este sentido, la posibilidad de incorporar otro tipo de vacunas, es decir, las que mencionamos, el Moderna, la China, si quieren, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Biotech, en fin. Sí, COVAX, como te expliqué, que sería el segundo proveedor de vacunas, tiene 12 vacunas precalificadas. Ahí están Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson, inclusive una china, está precalificada dentro del sistema COVAX. Claro. El sistema COVAX no te da la posibilidad de elegir qué vacuna quieres tú, sino en función de la disponibilidad que hay en el momento, ellos te van a enviar al país el equivalente a 20% de vacunas para la población durante el año 2021. Entonces, un elemento importante es el cronograma de vacunación. No es lo mismo, nadie en el mundo tiene todas las vacunas que necesitas guardadas ahorita, nadie lo tiene. Las vacunas, en la medida que se vayan produciendo, van a ir llegando a los países y eso va a dar una dinámica o va a dar la pauta de la dinámica de cómo va a ser la vacunación, que lo hablabas al principio, cómo van a ser las fases, porque uno primero después y otro después, bueno, porque no tienes todas las vacunas guardadas esperando que la gente venga a vacunarse. Entonces, tiene que haber una secuencia de vacunación que tiene que ser basada en prioridades. Eso es muy importante. Ahora, vamos al caso de las pruebas PCR, ¿no? Y la oficialización, pongamos por caso, gente que tenga que viajar en medio de las limitaciones y las restricciones que existen. Se están haciendo en algunos sitios pruebas PCR negativas. ¿Tienen certificación oficial todas esas pruebas? Que yo sepa, no. Que el único certificado, según la información que tenemos del Ministerio para hacer pruebas de PCR, el Instituto Nacional de Higiene o los laboratorios conexos al Instituto Nacional de Higiene, que fundamentalmente es el IBIC en Caracas, y en el interior hay otros laboratorios que todo depende de esa infraestructura. Por ejemplo, la gente que va a viajar, existe una estrategia dentro de higiene para que la gente que va a viajar se vaya a hacer el PCR y te lo den las 48 horas necesarias antes del viaje. Todo eso. Sabemos que hay otras cosas por ahí, pero... Sí, no, incluso están publicitadas, están abiertas. Sí, en Instagram, en redes sociales. Que esto te sirve para viajar y tal, cuando hay gente que tiene que viajar por emergencia, haciendo, digamos, los puentes que hay para poder salir de Venezuela. ¿Esas tienen validez? Bueno, eso depende, eso lo decide el que lo recibe. Tú para salir de Venezuela no te piden el PCR. O sea, para salir no necesitas. Sí, quien lo decide es el país anfitrión. Por ejemplo, México no pide PCR. ¿Okay? Norteamérica tampoco pide PCR, pero Colombia sí. España, Panamá. Entonces, bueno, esta estrategia va a ir cambiando porque todos los países no tienen la misma política todo el tiempo. Hay política de que puede cambiar dependiendo de la situación epidemiológica de cada país. Eventualmente España puede decir, mira, ¿sabes qué? No viene nadie, ni que tengas PCR. Ahora, cuando llegas a Maiquetía o a cualquier otro aeropuerto que esté autorizado, ¿tienes que hacerte la prueba PCR de nuevo? ¿Te la hacen en el aeropuerto? La normativa, no lo he visto yo porque no he viajado, pero claro, entiendo que es así, tampoco, que aunque tú traigas tu PCR, lo que he hablado con la gente que ha llegado es que la estructura de higiene del Ministerio de Salud es que independientemente de que traigas una prueba, te toman la muestra y te envían por correo electrónico o email. Es decir, tú llegas, por ejemplo, de un país X, vienes con tu prueba PCR y llegas a Maiquetía. Digo Maiquetía, puede ser Valencia, puede ser Maracaibo. Ahí te vuelven a hacer entonces te toman muestra. Y te envían por correo tu resultado. Y dice, manténgase hasta que tenga el resultado definitivo en su correo, manténgase hasta que nosotros le notifiquemos y te llega. Ahora, fíjate, te mencionaba el caso del vecino, Colombia. Ha bajado en los últimos días de forma notable el número de contagios y de personas fallecidas. ¿Cuál es la estrategia que estarán desarrollando? El caso de Brasil es muy fuerte, es muy duro, hay más de 250.000 personas fallecidas y un número de contagiados muy alto, ¿no? Claro, tenemos que siempre abstraernos de los números absolutos. No podemos comparar Brasil con Colombia en términos de números absolutos porque son 300 millones contra 200 y pico millones de habitantes. Exacto. Los números absolutos no nos dicen mucho, nos dicen las tasas en realidad. Y a diferencia de Colombia, Brasil está aumentando. O sea, Brasil va camino a la tercera onda epidémica. Colombia viene bajando, un poco equivalente a Norteamérica, que ha venido bajando, y la pregunta es ¿por qué?
Y en buena parte, esto es lo que, en mi opinión, hay varias tesis, pero en mi opinión es lo que se llama Behavior Driven Epidemics. ¿Qué significa eso? Cuando tú empiezas a sentir alrededor tuyo que eso que tú dices, se murió fulano, fulano está enfermo, la vecina se enfermó, el amigo mío que fui la semana, la gente dice, ¿sabes qué? Me guardo. Además de las medidas oficiales. Y eso te preservas. Exacto. Entonces, eso hace que la transmisión baje porque la epidemia en Estados Unidos no está bajando por la vacunación. Claramente, ahora no. Está bajando en Israel por la vacunación, pero no en Estados Unidos, porque no hay suficiente cantidad de vacunas. Entonces, esos fenómenos que todavía estamos entendiendo son los que hacen que la epidemia suba o baje. ¿Qué significa eso? Que está bajando, pero puede volver a subir. Sí. Ahora, un último planteamiento, Julio. En el caso de la vacunación aquí, ¿no? La información que se maneja a nivel de la mesa y qué es lo que quiere o nos puede informar o pretende el gobierno en ese sentido. Fíjate, nosotros estamos entendiendo el plan, empezando a oír el plan de parte de la estructura gubernamental y le hemos sido muy enfáticos en nuestra opinión ese tema. Vacuna es igual a confianza en todas partes del mundo. Entonces tú tienes que generar confianza y confiarse en información. Eso que tú dices es fundamental. Nosotros tenemos que ir a una campaña muy intensa de generación de confianza en la población para que la población vaya a vacunarse. Porque si la gente no se va a vacunar, aunque tenga la vacuna, la situación no se resuelve. Entonces eso es algo que tiene que estar dentro de todo el concepto y eso pasa por información transparente. Ahora, hay una proyección de en cuánto tiempo se puede vacunar el perfil promedio de venezolanos. ¿En cuánto tiempo? Bueno, si tú no escalas, ya te hablé de los números. Si aquí el sistema de salud venezolano vacuna 4 millones de dosis al año y tenemos que llegar a 40, o subimos la escala, logística, distribución, almacenamiento frío, o no vamos a llegar a lo que queremos. Entonces, eso implica un esfuerzo logístico muy fuerte para llegar hasta allí, que tienes que hacerlo. Pues. Entonces es muy difícil pronosticar eso. Sí, bueno, gracias por toda esa información que es pertinente, Julio, muy importante. En este caso te renuevo como de costumbre la invitación para una próxima ocasión, para que compartas con nosotros y nos ofrezcas mayores informaciones sobre este tema y otros, por supuesto. Hacemos una pausa, al retorno, arte y espectáculos en Lo Actual. Muy buenos días, amigos, feliz jueves para todos. Les saluda Cinzia Franceschiello y estamos listos para revisar qué ha sido noticia en materia de entretenimiento nacional e internacional acá en Lo Actual. Recuerden que pueden estar en contacto con nosotros interactuando a través de nuestras cuentas @loactual en Twitter, @loactual_TV en Instagram y @CinciaFD en todas mis redes sociales. Y damos inicio a las noticias de la mañana de hoy para contarles que George Harris explicó qué pasará con sus shows tras contraer el COVID-19. Este comediante venezolano informó a través de su cuenta de Instagram que tiene coronavirus y además dio detalles de los síntomas que ha presentado debido a esta enfermedad. Asimismo, dio a conocer que la planificación de sus presentaciones tuvo que ser suspendida, ya que debe mantenerse aislado mientras se recupera. Igualmente detalló que al momento de devolver algunas entradas ocurrió un error de sistema, por lo que los boletos que se vendieron para el mes de marzo fueron completamente devueltos. Y seguimos las informaciones del entretenimiento contándoles que Eurovisión 2021 se realizará con mascarillas y restricciones. La edición del festival, que se celebrará en la ciudad neerlandesa de Rotterdam en mayo, contará con actuaciones en directo de los artistas y se organizará con estrictas medidas de seguridad y sanidad que incluyen mascarillas y distanciamiento social, aunque no está claro si habrá audiencia presencial. La Unión Europea de Radiodifusión y sus socios en la organización de la edición del festival en Países Bajos publicaron esta semana un protocolo de salud y seguridad del COVID-19 de cara al festival que se celebra entre el 18 y 22 de mayo. Todas las personas que reciban una acreditación para entrar al Rotterdam Ahoy Arena estarán sometidas a este protocolo, que cumple con las directrices del Instituto de Salud Pública de Países Bajos.
Pasamos a otras noticias, amigos, para comentarles que WandaVision superó a los Bridgerton como la serie de streaming más vista en el mundo. Fue durante el mes de enero cuando estas dos series compitieron por ser la más popular y, como era de esperarse, la protagonizada por Elizabeth Olsen y Paul Bettany fue la triunfadora, por lo que el puesto de la más vista se le fue arrebatado a la serie histórica de Netflix, que había ocupado desde finales de diciembre el podium de las series más vistas. De acuerdo con Variety, en el mes de enero en Estados Unidos, los capítulos emitidos de la ficción de Marvel superaron a los de los amoríos inspirados en las novelas de Julia Quinn, y eso sin que se haya podido ver aún la serie completa de Bruja Escarlata, de la que ya se emitió el último episodio, ya que los Bridgerton pudo verse completa desde el 25 de diciembre. Avanzamos con más informaciones para comentarles que Grey's Anatomy podría llegar a su fin este año. La serie más longeva de CBS podría finalizar este 2021, según aseguró su protagonista principal, Ellen Pompeo, quien en una entrevista con el programa de CBS Sunday Morning reveló que tanto ella como el resto de productores responsables de la serie todavía están decidiendo si habrá 18ª temporada o si, por el contrario, están a punto de encarar su recta final. No es la primera vez que Ellen Pompeo habla de la posibilidad de que la temporada número 17 de Grey's Anatomy sea la que despida para siempre. Oh my God. We all need saving. Y ahora les contamos que Cynthia Erivo interpreta a Aretha Franklin en una producción audiovisual, días después de que la artista británica interpretara la canción Ain't No Way de la recordada cantante durante una entrevista en la alfombra roja de los premios Tony en 2019. Recibió una llamada de los productores de la serie de National Geographic, Genius Aretha, para que encarnara a la reina del soul en un nuevo proyecto. Recordemos que Nat Geo ya ha hecho series sobre Albert Einstein y Pablo Picasso, y ahora se enfocará en la vida de Franklin, quien murió en 2018, siendo una de las cantantes más grandes de todos los tiempos. Just too young to go out there. He's a helpmate of a king. Seguimos hablando de intérpretes, pues Bella Thorne se expresó sobre la presión que representó para ella ser una niña de Disney. La actriz habló sobre lo que sintió al ser sometida durante su infancia y adolescencia en su paso por Disney, y se sumó a la lista de famosos que compartieron su indignación al ver el documental Framing Britney Spears. De acuerdo con el portal internacional The Hollywood Reporter, estas fueron las palabras del artista, que saltó a la fama tras protagonizar la serie a todo ritmo en Disney Channel, y dijo que esto la hizo sentir tan triste, todo el mal que la sociedad le hizo a Britney. Lo que ella pasó es desagradable y terrible. Asimismo, Bella, al igual que Britney, sufrió el escrutinio negativo de la opinión y la persecución de los paparazzis debido al nivel ideal de perfección que se busca en los jóvenes actores de Disney. You know, obviously everything that's going on right now in women's rights, obviously super. En más noticias sobre artistas musicales, les contamos que Dan Reynolds aumentó su compromiso con la comunidad LGBT. El cantante de 34 años, de que la firma Armani apuesta por vestir de noche durante el día en la pasarela de Milán. El desfile del diseñador italiano Giorgio Armani ha sido el protagonista de la Semana de la Moda de Milán, con una colección de noche para el día, en una jornada en la que también han destacado las colecciones de Salvatore Ferragamo, Alessandro Dell'Acqua para Elena Miró y Emmanuel Cervino.
La firma italiana presentó un desfile con el terciopelo negro y el raso brillante en azules suaves como texturas destacadas y estampados geométricos, pero también flores y estrellas para cubrir a sus modelos que caminaron en un escenario circular dominado por un enorme gorila verde. La Semana de la Moda de Milán concluirá el próximo lunes con las presentaciones de Dolce & Gabbana. Valentino, uno de los pocos diseñadores que ha optado por una presentación en directo frente a la digital, que es la que ha dominado en los desfiles milaneses. Y así, amigos de Lo Actual, llegamos al final de nuestro recorrido por las noticias más destacadas del entretenimiento la mañana de hoy. Tengan un feliz día y regreso con mis compañeros del noticiero. Bien, gracias. Luego de la información de arte y espectáculos, conclusión de esta primera emisión del noticiero de Televen, pendientes de noticias que están en desarrollo. Sobre el tema de la pandemia, la advertencia hecha sobre la llegada de una cepa severísima, ¿no? En este caso, la brasileña. Seguramente habrá información en el día de hoy en ese sentido. Y también en la información internacional, pero vinculado a Venezuela, estos hechos que se han presentado por una parte con Guyana y la respuesta ya conocida de Cancillería con la decisión que tomó el gobierno de Biden de extender aquel decreto de Obama de colocar a Venezuela como un país inseguro, ¿no? Para la región y también para el propio Estados Unidos. Bueno, estaremos muy pendientes de todo eso. Así es, amigos, cuídense mucho. Hasta la misión meridiana.